Buenos días chicos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es con respecto al folclore. Vamos a ver lo que es su introducción, algo breve, su concepto y por último los tipos del folclore. Dentro de la introducción se puede decir que es una expresión de la cultura de un pueblo, artesanía, bailes, costumbres, cuentos históricos, orales, leyendas, músicas y demás. Ahora pasamos a lo que es con respecto a un concepto breve sobre el significado del folclore. ¿Qué significa el folclore? ¿Qué es? Como folclore se designa el conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de las materias. El término folclore fue conocido y concebido por el anticuario británico William John Thoms en el año 1846 para denominar lo que en aquel momento se le conocía como las antigüedades populares. Para celebrar nosotros el folclore y las expresiones culturales de los pueblos también podemos saber con respecto a lo que es la UNESCO, que significa lo que es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que lo designó el día 22 de agosto de cada año como el Día Mundial del Folclore. ¿Qué más se puede decir con respecto al concepto que estamos viendo? Que el folclore se puede escribir en diferentes maneras y también proviene de lo que es del inglés, que significa folk, pueblo, y lore, acervo, de saber o conocimiento. Se dice del folclore que es el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo, en particular de las personas. Abarca las tradiciones comunes a esa cultura, subcultura o grupo. Abarca lo que es cultura, subcultura o grupo. Estas que incluyen las tradiciones orales, como los cuentos, leyendas, proverbios, que va desde los estilos de construcción tradicionales hasta los juguetes hechos a mano. ¿Qué más se puede ver con respecto a lo que estamos viendo? Pues que el folclore también incluye lo que son las tradiciones, las formas y rituales de las celebraciones, como cuáles las danzas folclóricas y ritos de iniciación. Hay que tener en cuenta que cada uno de ellos, ya sea en combinación o individualmente, se considera un elemento folclórico, tan esencial como de forma en folclore también, que abarca la transmisión de estos elementos de una región a otra o de una generación a otra. Por último, para tener un poco más claro lo que es con respecto al concepto del folclore, pues se dice que el folclore no es algo que se pueda obtener a través de un estudio de las bellas artes, sino que estas tradiciones se transmiten de manera informal de un individuo a otro, ya sea a través de la instrucción verbal o la demostración. Pasamos a lo que es la definición del folclore. Pues se puede decir, chicos, que es la ciencia de las tradiciones y costumbres de un país. Pues también son los conocimientos, el saber tradicional de los pueblos, lo que piensan, lo que sienten, lo que comparten,
realizan, utilizan y transmiten. Dentro de ello también tenemos lo que son, y por último punto, los tipos de folclore. Tenemos 3 tipos de folclore el día de hoy. Folclore tradicional, folclore estilizado y folclore de proyección. Comenzaremos con el folclore tradicional, un concepto súper breve sobre ello. Es toda manifestación realizada en el hábitat o lugar donde se genera el hecho. En el folclore tradicional. Como segundo punto tenemos el folclore estilizado, pues las culturas precolombianas dibujaban un rombo u otras figuras geométricas en las pinturas rupestres. Hoy interpretamos que podría ser la representación de una pluma, conservando lo que es su esencia de lo que querían llegar a comunicar. Cuando el hecho es deformado o enriquecido, pero se conserva el mensaje, nosotros estamos frente a un folclore estilizado. Tercer punto, folclore de proyección. ¿Qué podemos decir sobre ello? Es cuando el hecho se traslada de su lugar de origen a un escenario o a otra región o un medio de comunicación. La falta de elementos regionales vinculados, orgánicos y vitales. La ausencia también de motivaciones o de circunstancias especiales vividas en el movimiento, por lo cual los músicos, bailarines, etc., lo viven y prácticamente lo gozan, pues eso nos muestra que nosotros estamos en presencia de una proyección folclórica. Bueno, dentro de lo que es el folclore, también tenemos lo que son características del folclore. Tenemos algunas que voy a mencionar. Una de ellas es anónimo, colectividad, es otra, popular, espontánea, empírico y por último, antiguo. Voy a hablar algo breve sobre cada una de ellas, de las cuales he mencionado. En la característica de folclore anónimo, el folclore no está representado por una persona o rostro en particular, sino más bien mantiene su anonimato a lo largo de los años dentro de una misma región o país. 2. Folclore en colectividad. Otra de sus características distintas, que le pertenece a todos los habitantes de la misma región, sin importar lo que es la edad, las creencias, la condición, con respecto a lo que es la condición económica, tanto capacidades intelectuales o físicas. Luego tenemos la popular. El folclore popular, en sus características, constituye la literatura o comunicación oral de un pueblo, región, que se hallan refranes, poesías, canciones y también lo que constituye a la literatura narrativa, donde también se encuentran lo que son los mitos, cuentos, historias. Luego pasamos a lo que es la característica espontánea. Es folclore, se caracteriza en lo que es en su espontaneidad, dado que transmite de manera
cultural de generación en generación. Luego tenemos empírico. El saber se basa en lo que es en las creencias y en las vivencias del pueblo. Y por última, característica del folclore, tenemos el antiguo, que se considera que el folclore es antiguo dado que nuestros hechos del pasado. Por tanto, se puede decir que por mucho del pasado, pero también del presente, sería lo que es de un pueblo o una región. Bueno, para concluir, ya con respecto a lo que hemos visto, a la definición de folclore, su concepto, su introducción y todo ello con lo que respecta a este tema. Algo más que acotar a ello para que les quede un poco más claro con respecto al tema que estamos viendo el día de hoy, que es un poco breve. También se le puede decir que nosotros se designa el conjunto de expresiones culturales a lo que es el folclore, chicos. Las tradiciones de un pueblo, así como la disciplina que se encarga también de lo que es el estudio de la materia. ¿Qué más? La importancia nos da a entender en el tema que hemos visto, la importancia del folclore también, como la voz de los pueblos. Entonces, ¿qué más se puede decir con respecto al folclore? Que es algo más que nosotros preservar la música y los bailes de un país. ¿Por qué? Porque en el folclore, muy aparte de preservar los bailes y la música en nuestro país, también está lo que es su marco de acción, que es lo que también incluye lo que son sus instrumentos musicales, las artesanías, las vestimentas, los ritos, las creencias, las leyendas y las comidas también le podemos agregar a ello. Todo esto incluye lo que es el folclore, en lo que hemos visto en el tema del día de hoy. Se puede decir que el folclore es la ciencia de tradiciones y costumbres, que lo hemos visto al inicio del tema, que son los conocimientos, el saber tradicional de los pueblos, que también se utilizan y transmitimos a través de un baile o las danzas folclóricas. Hemos visto los tres tipos de folclore: el folclore de proyección, el folclore estilizado y el folclore tradicional. Entonces, hasta ahí hemos concluido en esta sesión lo que es el concepto de introducción del folclore y lo que son algunos tipos del folclore, que han sido 3 que he mencionado el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.